Este, es un veterano de los estudios de estrellas jóvenes en, particularmente en las regiones de formación estelar cercanas al Sol y particularmente en Orión. Este es desde su trabajo de doctorado. Él ha estado enfocado en el estudio de estrellas jóvenes y sobre todo en el trabajo que tiene que ver con los discos y material circunestelar en estrellas muy jóvenes. Y entonces él ha hecho muchos trabajos muy importantes, y pues ojalá los hayan leído todos antes de venir al coloquio, si no, no van a entender nada. Pero si no lo hicieron, pues de todas maneras quédense, porque va a estar muy bonito. El grupo de formación estelar aquí en Ensenada, pues creo que tiene un pilar muy grande en Jesús y de lo que nos va a hablar ahora, tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo en la astronomía moderna, ¿no? O sea, explotar los datos de archivo que hay disponibles para todos y hacer ciencia con ellos, ¿no? Es lo que tenemos que estar haciendo todos. Y aquí está el proyecto Citlalcóatl. Este logo que está aquí nos costó una lana, entonces véanlo, está muy bonito. Es una serpiente de estrellas. Ahí les va a explicar Jesús de qué trata. Ok, pues bueno, bienvenidos todos. Pues hoy quiero platicarles un poco de este trabajo que fue recientemente aceptado, donde bueno, ya comenzamos de hace poco más de un año el análisis. Este, y pues como es la dinámica del grupo, pues entonces también tenemos que este trabajo pues contó con la colaboración de grupos como ARISO, Activity and Rotation Young Stellar Object, Modela, Models and Observation of This Evolution en Latinoamérica, por supuesto el grupo de formación estelar de aquí de Ensenada, y este proyecto pues está también financiado y apoyado en proyectos como el de CONACYT CICLAT COALT y proyectos de PAPIT de DEGAPA. Entonces, em, ahí pues pueden ver los colaboradores y precisamente la segunda autora pues es Luisa Zamudio y los resultados pues están basados en gran parte en esta tesis de licenciatura que hizo Luisa en la UABC y la presentó hace ya un año, básicamente. Ahorita Luisa es estudiante de doctorado en la Universidad de Boston. Pues la charla, pues vamos a dividirla en estas secciones. Primero hoy voy a dar una introducción general de algunos conceptos. Luego la parte de la selección de la data, de las observaciones, cómo se obtuvieron los parámetros estelares y los resultados que se derivaron de eh, esos parámetros estelares. Entonces, comenzamos precisamente con este concepto, lo que es clase 0, clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, es un concepto, es una clasificación basada en la distribución espectral de energía, en qué tanto exceso infrarrojo tiene esa distribución de energía, y ese exceso infrarrojo pues es dado por polvo calentado que está alrededor de la estrella, bien sea en forma cuasi esférica como protoestrellas, clase 0, clase 1, o en forma de una estructura más aplanada, como es el disco protoplanetario, que básicamente estamos hablando de la clase 2, y finalmente, pues la clase 3 serían o bien discos o estrellas con discos de escombros o estrellas con sistemas planetarios. Acá pues un poco más de la parte de la distribución espectral de energía, cómo se ve realmente ya cuando uno hace la gráfica de la energía emitida versus la longitud de onda. Entonces, vemos que estas clases infrarrojas pues dan una secuencia evolutiva
desde la protoestrella, pasando por el disco protoplanetario hasta llegar a una estrella con un sistema planetario. Esta es la parte infrarroja. En la parte de que la parte infrarroja es el polvo que reemite a longitudes de onda relativamente largas en el infrarrojo. Y la parte del disco, del gas del disco, está dada por la acreción. Entonces, ese disco pues está acretando material en forma de gas, el polvo se sublima a un cierto radio, continúa el gas, cae, y esa caída, esos choques de acreción, producen excesos o algunos observables que podemos identificar como estrellas clásicas de Tauri para diferenciarlas de las Weak Line de Tauri. Y estos de Weak Line es basado principalmente en la línea H-alfa, que precisamente en las clásicas, debido a la parte a los choques de acreción, pues son más intensas y son más anchas que en las WTTS, que su emisión pues está dada básicamente por la emisión cromosférica. Sí. Aquí ya hay una pregunta. Para los no expertos, en estas clases hay en los espectros una componente de cuerpo negro en el continuo. Y de ser así, me imagino que es la parte de la izquierda, y en las clase 2 hay como que un exceso que tiene que ver con la geometría, ¿no? Sí, precisamente en las clase 1, 0, el cuerpo negro pues es una buena aproximación. Cuando se habla de colapso isotérmico, que son básicamente las clases 0, pues el decir que es isotérmico es que tiene una sola temperatura y se puede aproximar como un solo cuerpo negro. Pero ya cuando hablamos de las clase 2, ya hay una distribución radial de temperatura. La temperatura va a depender de qué tan cerca está el material a la estrella. Entonces ahí sí necesitamos varios cuerpos negros si hacemos esa aproximación de cuerpos negros, ¿no? Ok. La línea punteada allí es la estrella sin ningún tipo de exceso. Entonces, en esta visión esquemática, pues lo que les estaba mencionando, hay una componente de polvo. El polvo apenas es el 1% del material que está en la parte del disco circunestelar. Y el gas, pues, representa el restante, el 99%, pero es el que acreta realmente, pues, ya cuando se acerca el polvo suficientemente a la estrella, se sublima y se convierte en gas y es incorporado a esa velocidad de rampa que viene por los procesos de acreción. Ese gas pues está ionizado, siente el campo magnético de la estrella y llega un momento en que la fuerza magnética pues sobrepasa la fuerza de rampa y entonces pues es subido a través de las líneas de campo magnético y producen esas columnas de acreción. En este caso, pues como les indiqué inicialmente, y de allí viene el término clásico y weak, produce fuertes y anchas líneas de emisión, pero también producen unas regiones muy calientes en la estrella debido al choque, básicamente en caída libre, y eso implica de que tenemos excesos en el ultravioleta. Además, pues, bien sea de que esté acretando o no, pues si tiene disco si tiene un disco de polvo, pues ese polvo está calentado y también irradia en el infrarrojo produciendo excesos en esas longitudes de onda. Y
Inicialmente uno pensaba que la acreción pues era muy estable, que no variaba mucho en el tiempo. Sin embargo, pues hemos visto en estos últimos años que la acreción es muy variable y eso produce emisiones en una curva de luz que son muy aleatorias, muy azarosas. Pero también el polvo, el disco en el polvo, principalmente la parte más interna del disco polvoriento, puede ocultar la estrella, produciendo también unas depresiones tipo eclipses de polvo. Entonces, también se espera una gran variabilidad en estrellas con disco y bien sea de que la estrella tenga disco o no, pues tiene un campo magnético y ese campo magnético también produce manchas que puede producir una curva de luz periódica modulada por la rotación de la estrella. ¿Ok? Entonces aquí básicamente en la parte de espectroscopía óptica se diferencia las estrellas acretoras y no acretoras basados en principalmente en la línea H-alfa. Lo mejor para identificar y para medir la acreción es el ultravioleta, pero es más costoso obtener observacionalmente. Aquí estamos hablando de estrellas de 1.5 masas solares hacia abajo cuando estamos hablando de estrellas de Tauri. Sin embargo, hay una contraparte de estrellas de más alta masa que son las Herbig AEB. Y en el medio están lo que denominamos las Intermediate Mass de Tauri Star. Entonces, el fenómeno de acreción del disco está presente básicamente para estrellas de 5 masas solares para abajo. ¿Cuál campos magnéticos típicamente para estos tipos de estructuras? Los campos magnéticos se producen porque en estrellas de 1.5 masas solares para abajo tenemos una envoltura convectiva. Primero el transporte se da radiativo, después el núcleo y después cerca de la superficie el transporte es convectivo y entonces ese transporte convectivo pues produce un efecto dínamo que produce los campos magnéticos. Ahora, cuando estamos hablando de estrellas Herbig AEB, que no deberían tener campos magnéticos, según la teoría, pues estamos hablando de un campo magnético congelado. Es decir, en la presecuencia sí tenía ese movimiento de masas, pero generó el campo magnético y lo que estamos viendo en los procesos de acreciones de estrellas Herbig AEB, pues ya son campos magnéticos congelados. Valores de campo magnético, estamos hablando, es un gran rango, estamos hablando desde como 2000 kilogauss, algo así, entre 500 y 2000 kilogauss, más o menos. ¿De qué tamaño son estos discos? ¿De qué tamaño son los discos? Aprox. Inicialmente podemos estar hablando de discos de 200 unidades astronómicas, 500 unidades astronómicas, más o menos. Ok. Otro rasgo que se ve en el óptico, en espectros ópticos, es el rasgo de litio. Y el rasgo de litio es un indicador muy, muy robusto de juventud para estrellas tipo K y tipo M. Básicamente, lo que se requiere para quemar el litio son temperaturas de 2.5 millones de grados Kelvin y cuando se forma la estrella, pues se forma con una parte de litio primordial
Y si la estrella tiene suficiente envoltura convectiva, como es en el caso de las KM, ese litio que está en la superficie se transporta hacia adentro, en donde llegan a lugares que superan los 2.5 millones de grados Kelvin, se quema el litio y como esto es una estructura convectiva, lo devuelve a la superficie, vuelve el material ya carente de litio y entonces el hecho de que veamos la línea de litio quiere decir que no ha pasado suficiente tiempo para quemar el litio. Entonces por eso es un buen indicador de juventud, cosa que para estrellas tipo solar, pues no tanto, porque a pesar que son más calientes en la superficie, la envoltura convectiva es tan pequeña que el material pues no circula a regiones en donde pueda obtener 2.5 millones de grados Kelvin. Y bueno, y esta es más o menos el perfil de temperatura versus el radio en una estrella tipo solar. Ok. Entonces, otra cosa que vemos también, hablando de propiedades de estrellas jóvenes, es que ya cuando uno las estudia en grupo, si uno asume que las estrellas se forman en grupo a partir de una misma nube primigenia, y esa nube pues se está moviendo en el espacio de alguna manera, las estrellas heredan ese movimiento. Si es suficientemente joven y efectos dinámicos galácticos no han hecho el trabajo de dispersar esas estrellas, pues cuando uno observa un cúmulo de estrellas jóvenes, espera tener movimientos propios similares y, por supuesto, una distancia similar. Entonces, diagramas como este se pueden usar para identificar cuáles son miembros cinemáticos de algún grupo joven. Y cuando hablo de grupos jóvenes, en este sentido, pues esto es aplicable para las Pléyades, para las Híades. No estamos hablando de 10 millones de años, sino de centenas de millones de años que todavía podemos aplicar este tipo de diagramas. Y por supuesto, no solamente en velocidad radial, en movimiento propio, sino también en velocidad radial, como se muestra en la figura que está arriba a la derecha. Okay, continuamos. Y ahora, pues entonces, vamos a ver la parte de la región de interés, que es el complejo de formación estelar de Orión. El complejo de formación estelar de Orión está compuesto por dos asociaciones OB. La primera es de la cabeza de Orión, que es Lambda Ori, y allí pues se puede observar que esa primera asociación tiene un anillo característico de polvo y gas que muchos pues asumen que es producto de una supernova que explotó en el centro de ese anillo, en el cúmulo Lambda Ori, que es de 5 millones de años, y estos cúmulos tradicionalmente pues se han colocado como entre 1 y 3 millones de años. Entonces, el escenario es que la supernova pues entonces barrió un poco el material y también activó la formación en los bordes del anillo. También tenemos que tradicionalmente se veía que aquí habían cúmulos o grupos estelares relativamente viejos. En esta parte, que es básicamente el cinturón de Orión, grupos que son un poco más jóvenes. Entonces aquí estamos hablando de 10 millones de años. Aquí estamos hablando de 5 millones de años. Y por acá las zonas más embebidas,
entre 1 y 2 millones de años. Entonces había como un escenario secuencial de formación. Y decían que, bueno, que la formación en estos grupos más viejos activaron la formación en los grupos más jóvenes. Sin embargo, con datos recientes de Gaia, pues el escenario es mucho más complicado. Se observa aquí que si agarramos la región del cinturón de Orión, vamos a tener dos picos. Perdón. Yo tampoco veo el puntero aquí. Ok. Acá en el histograma de distancia vemos dos picos. Esos dos picos parecieran trazar dos diferentes poblaciones. Y por supuesto aquí también se ve en la parte de ascensión recta, declinación y distancia, en donde pareciera que hay grupos cinemáticamente diferentes, localizados a distancias, a diferentes distancias, como a 360 parsec y los otros a 400 parsec. Entonces ya ese escenario secuencial, temporal, espacial, pues ya como que ya no es aplicable. Entonces, con el fin de corroborar un poco estas teorías y basados en que podemos identificar estrellas jóvenes independientemente de su cinemática usando el litio, usando H-alfa, pues nos pusimos la tarea de trabajar con estos datos, que fueron datos obtenidos hace ya bastante tiempo en el Commissioning Time de LAMOS. Son 5 observaciones distribuidos en 3 campos, como se observa acá. Y todo esto implica que tenemos 16.800 espectros, lo cual, pues, es mucho trabajo y hay que tener, o se buscó una forma de disminuir el trabajo para concentrarnos en las estrellas que realmente nos interesan. Entonces, pues, hicimos pues 2 principales approach. La primera aproximación es una aproximación cinemática. Tenemos los datos de Gaia. Correlacionamos los espectros obtenidos con LAMOS, con Gaia, y hicimos este tipo de diagramas en donde la caja representa el locus basado en estrellas ya confirmadas como T Tauri, confirmadas como miembros del cúmulo. Entonces, básicamente, esto representa la media más menos 3 sigma, y calculamos el sigma basado en el median absolute deviation, en el MAT. Entonces, tenemos para el paralaje y para movimientos propios esta caja, y estos son los 3 campos en donde tenemos el campo sur y los campos norte. Entonces, para que aquí pues se observan que estos dos que están arriba son los campos norte y este es el campo sur. Ok, aquí, bueno, se come un poco de la pantalla, pero pues tenemos una cantidad de miembros identificados cinemáticamente en cada una de las observaciones, en cada una de las placas. Para no quedarnos simplemente con la parte cinemática, hicimos un trabajo de inspección visual rápida para verificar cuáles estrellas tienen litio. Entonces, nos barrimos por los 16.800 espectros y añadimos al análisis aquellas estrellas que
de alguna forma mostraran el litio en absorción. Entonces, esta es la última columna que vemos acá, en donde agregamos pues 124, 74, 60, 26 estrellas. Una de las cosas también en la selección cinemática es que buscamos cortes de calidad tradicionalmente usados, como el RUWE, de menores a 1.4 y errores en paralaje mejores al 20%. De esa forma, pues, en la parte cinemática, identificamos estrellas, candidatos cinemáticos, CAMEM, las que no son miembros según su cinemática, y aquellas que tienen, que no podemos decir nada porque tienen una mala calidad astrométrica basado en los criterios que mencioné previamente. Tanto las candidatas cinemáticas como las que añadimos porque tenían litio, vamos a denominar las candidatas espectroscópicas, pues las pasamos a través de este programa, SPT-Class, que lo principal de este programa es que me da la temperatura efectiva o el tipo espectral que puedo convertir a temperatura efectiva. Puedo medir el litio interactivamente, puedo verificar qué tan intenso es ese litio. Entonces, si es intenso, le doy un FLAC 2, es decir, el litio se detecta de forma robusta. FLAC 1 es que tengo dudas y FLAC 0 es que definitivamente no tenemos litio. Y también medimos el ancho equivalente de H-alfa. Algo también que hicimos en el trabajo es comparar la temperatura efectiva derivada espectroscópicamente con las temperaturas efectivas derivadas por Gaia usando las bandas fotométricas. Y aquí se ve algo interesante. Las barras de color indica cuál es la extinción dada por Gaia. Entonces, vemos que las que tienen mayor discrepancia en temperatura efectiva son efectivamente las que tienen mayor extinción según Gaia. Eso implica que hay una degeneración, como lo es esperado, cuando tú tratas de obtener temperaturas efectivas basadas solamente en la parte de los colores. También pues se hizo la comparación con Apogee, que es espectros en el infrarrojo. La comparación pues digamos que es buena, y también con estrellas que ya fueron identificadas en el survey de César Briceño del 2019 de estrellas de Tauri. Y claro, ahí sí la comparación es muy, muy buena porque se usó la misma herramienta SPT-Class, entonces no hay discrepancias. Como tenemos el ancho equivalente de H-alfa, pues podemos identificar cuáles estrellas están acretando, cuáles no están acretando. Entonces, las que están acretando son las que tienen ancho equivalente relativamente grandes en emisión, y podemos ver que son las clásicas de Tauri, que son las que están, no me puedo mover mucho con el mouse, entonces, aquí está. Estas rojas que están por acá. Las verdes son las que son identificadas como Witty Tauri, y las azules las que están justo en el medio, como en una fase de transición. Los símbolos abiertos son todas las estrellas, los símbolos sólidos son estrellas que tienen que cumplen dos requisitos para ser de Tauri. Primero, que son miembros cinemáticos, candidatos cinemáticos, y además que tienen una detección robusta del litio en absorción. Entonces, esa muestra, pues nosotros la denominamos las bona fide.
Ok, entonces, siguiendo la parte de caracterización de las estrellas, pues tenemos este código que es, el nombre pues es muy representativo de lo que hace. Mass H, pues calcula la masa y la edad. Entonces, primero lo que hace es que calcula la extinción basado en la comparación de colores entre lo observado y lo que uno espera de la fotósfera de las estrellas, porque ya dada una temperatura efectiva. La temperatura efectiva la obtuvimos con SPT class. Las bandas que usamos fueron las 3 bandas de Gaia y 2 bandas de TUMAS, J y H. Con esa extinción buscamos la corrección volumétrica dada por Pickup y Mamajek y convertimos la magnitud J de TUMAS a magnitud volumétrica. Por supuesto, también usamos las distancias obtenidas por Gaia. Y con eso, pues colocamos en el diagrama HR, comparamos con trazas evolutivas y obtenemos la masa y la edad. Como tenemos incertidumbres en todas las entradas observables de Massage, hacemos una propagación Monte Carlo y estimamos las incertidumbres en la salida de masa, edad, extinción, luminosidad. Y aquí pues está en el lado izquierdo, ven 2 histogramas, uno para la masa y otro para la edad, para una estrella. Entonces hacemos varias realizaciones y sacamos nuestra mediana y la dispersión basado en el MAT de esas distribuciones para cada una de las estrellas. Por supuesto, todo depende también del modelo que yo estoy usando. Aquí pues tenemos 2 comparaciones, una comparación de la masa y una comparación de la edad. Vemos que si se usa parsec, las masas pues son mayores a las estimadas con MIS. Entonces, sí hay que tener cuidado cuando se hacen combinación de diferentes datos, diferentes catálogos con diferentes masas, porque depende mucho del modelo y de la metodología que se está usando. Y también en la parte de la edad, pues se ven diferencias también sistemáticas entre diferentes modelos. Una vez que ya tuvimos lo que es la caracterización de las estrellas como tal, pues agarramos las muestras de estrellas confirmadas como T Tauri, las bona fide, y le corrimos el algoritmo de HDV-Scan. Independientemente para los campos norte y para los campos sur. Encontramos 2 grupos en cada uno de los campos. Y bueno, aquí pues identificamos en el campo sur 192 miembros, sur cercano, tenemos el sur lejano que es de 26 miembros, el norte cercano 66 y el norte lejano de 27 miembros. Y en base a eso, pues definimos también unas cajitas o de membresía cinemática para cada uno de esos grupos. Ok, entonces lo que colocamos eso en el diagrama HR, vimos la parte de la edad, calculamos la edad, tanto para Parsec como para MIS. Vemos que hay 3 grupos que tienen más o menos la misma edad. Sin embargo, el grupo que está al norte y que está más alejado de nosotros, pues tiene una edad que es relativamente más vieja que los otros. Entonces, eso pues es una nueva contribución de este artículo, el encontrar un grupo que
probablemente es el más viejo de la zona. Allí vemos también en los colores los diferentes acretores que hemos identificado en cada uno de los grupos. Aquí está la distribución espacial de esos grupos, de la parte norte y de la parte sur. Vemos que obviamente la parte sur cercana es la que tiene mayor número de miembros. Y también vemos en el medio, en las gráficas del medio, las gráficas punto vector, donde podemos ver la separación en movimientos propios. Y en la parte derecha, pues vemos los valores medios y sus dispersiones, tanto en distancias como en movimientos propios. Entonces, efectivamente vemos que sí hay una diferencia que está fuera de las barras de error entre la parte cercana y la parte lejana en los dos campos, tanto en el norte como en el sur. Pero por supuesto que esto depende de toda la parte de selección de los targets cuando se realizó las observaciones. Y estas observaciones se realizaron hace tiempo, hace más de 5 años, cuando no teníamos Gaia. Entonces, se usó un survey, el survey de variabilidad del SIDA, el cual, pues, su cadencia es muy irregular. Entonces, pues tuvimos mucha contaminación. Básicamente, de todas las estrellas, apenas entre el 10 y el 15% son reportadas o son encontradas que realmente son estrellas jóvenes. El resto son estrellas de campo. Entonces, como está ese bias observacional, pues nos dimos a la tarea de usar todas las estrellas Gaia que tienen buena calidad y que pasan el criterio de membresía cinemática. Y que además, como muestra la gráfica superior izquierda, que estén por encima de 30 millones de años. 30 millones de años es una buena edad para seleccionar estrellas que típicamente pertenecen al complejo de formación estelar de Orión. Cuando hacemos eso, pues tenemos este histograma que vemos a la derecha en la parte superior, y lo gris es absolutamente todos los miembros, independientemente de Lamos. Y los colores son las estrellas que fueron detectadas como T Tauris con Lamos en sus diferentes grupos, en los 4 grupos. Y efectivamente, cuando hacemos una distribución de densidad de todas las estrellas, independientemente que fueron observadas o no con Lamos, las T Tauri cinemática, pues vemos que efectivamente hay sobredensidades que coinciden con las sobredensidades que hemos encontrado en Lamos. Entonces, por ejemplo, en el grupo, en la parte norte, pues vemos que la mayoría de las estrellas que fueron identificadas como T Tauri efectivamente caen en esta sobredensidad en grupos conocidos, ya como el 25 Ori, pero realmente hay un grupo que está entre el grupo que también es conocido de 1833 y el otro grupo que es 35762, HD 35762. Este es lo que estoy mostrando ahorita en la parte inferior izquierda, son las estrellas que están cercanas, más cercanas que 383 parsec, que es el límite que coloqué en la parte esta de esta distribución bimodal. Entonces, estas son estrellas cercanas, las que están en la derecha, y las que están las que están en la izquierda son estrellas cercanas, las que están en la derecha son la densidad de estrellas lejanas, más lejanas de 300
83 parsec, y vemos allí que realmente en la parte más lejana, efectivamente hay estrellas de Tauri, pero están más dispersas en el cielo. Solamente se ve una sobredensidad en la región de Orión OB1b, que es la que está cerca del cinturón de Orión. Y bueno, ya estoy finalizando con esto. También hicimos un estudio de la parte de Rugge. Nos dimos cuenta que aquellas estrellas que tienen, que son identificadas como cinemáticas inciertas y que particularmente tienen un Rugge mayor que 0, mayor que 1.4, aparecen sistemáticamente por encima, ocupando el locus esperado de las estrellas binarias. Eso pues no es nuevo, se usa mucho el Rugge como como una primera selección de estrellas binarias. Pero también cuando incorporamos la parte de fidelity a este esquema de calidad, pues entonces las estrellas que tienen la mayor precisión en los datos Gaia son precisamente las bona fide con Rugge menor que 1. Esas son las estrellas que son básicamente sencillas, que no son binarias. Hay las azules son las estrellas que están entre 1 y 1.4. Entonces, sistemáticamente están como más por encima. Hay alguna contaminación de binarias, eso también ha sido reportado. Y las estrellas que tienen un Rugge mayor que 1.4, pues independientemente de la parte de fidelidad, pues sí caen en la parte de binaria. Entonces, esa también es un hallazgo que confirma algunos de los de resultados previamente observados usando el Rugge. Y finalmente lo que hicimos fue un censo de disco. Aquí pues tenemos las estrellas bona fide, tenemos diferentes regiones para un disco completo, un disco evolucionado, discos transicionales, y lo que vemos aquí son los diferentes estados de acreción. Están las acretoras clásicas de Tauri, las no acretoras, weak line de Tauri, y las clásicas weak, que son las que están en el medio. Los símbolos abiertos representan los upper limits en Gaia, perdón, en WISE, principalmente en 22 micras. La parte de estrellas completas con acreción pues caen efectivamente en la región esperada para estrellas con discos no evolucionados, y lo que vemos en la parte derecha es los colores sintéticos obtenidos por, bueno, eso me lo pasó Ezequiel. Es el locus que se espera para estrellas con discos completos usando los modelos de Paola de discos irradiados. Viendo un poquito más en detalle, ¿a qué me refiero con full disk? Son estrellas con un disco completo, acampanado, recién salido de la fase protoestelar. Luego, pues tenemos los discos en pretransición y discos en transición que ya tienen estructuras suficientemente grandes para ser detectadas en distribuciones espectrales de energía. Y finalmente, pues tenemos los evolved disks que tienen excesos menores en la parte en el infrarrojo en comparación a discos completos. En la fase transicional, la parte más infrarroja pues es comparable con el disco completo, pero el cercano infrarrojo pues prácticamente pues se compara más con la fotósfera de la estrella.
Entonces también pues, identificamos los diferentes tipos de discos y de las estrellas Bonafide. Y bueno, ese es parte también de los resultados que hemos obtenido en este trabajo. Aquí pues presento mis conclusiones. Identificamos 342 estrellas Bonafide. Y adicionalmente tenemos 85 candidatas cinemáticas que tienen el litio ahí detectado, pero no es una detección robusta. Identificamos 4 grupos cinemáticos, 2 en el norte, 2 en el sur, y con un trabajo independiente de la espectroscopía Lamos, pues confirmamos que efectivamente hay sobredensidades en la posición que están esos grupos, en la localización de esos grupos. Tenemos también que en el diagrama HR, sistemáticamente las estrellas que tienen peor calidad en Gaia, pues caen por encima, y del diagrama HR, y eso pues es usado y puede ser usado como un primer selector de estrellas múltiples. Lógicamente, pues el RUWE está basado en un modelo de estrella simple, entonces es consistente con lo esperado. Y finalmente, pues la parte de el censo de discos que realizamos basado en la fotometría WISE. Entonces, con eso creo que termino. Y a ver si hay algún tipo de pregunta. ¿Preguntas? No sé. Ok. Por principio es una pregunta de curiosidad, digo que por campo magnético es modelo de Tauri, que estrellas como nuestro Sol, más o menos, como yo entiendo, que disco está destruido por parte interna por campo magnético, pero Sol no tiene campo magnético fuerte. ¿Y qué pasa con la evolución de estos campos magnéticos que destruyen de disco? Es una pregunta. Otra parte que yo entiendo que trabaja más de estadística que tú presentaste, que hay diferentes de grupos de formación de estrés, y en estos grupos hay diferentes tipos de objetos tipo Tauri. Usted encontraron varios tipos de objetos Tauri, pero es poquito no es claro para mí cómo este resultado afecta por nuestro conocimiento de evolución de objetos tipo Tauri, cuál es de algo más fundamental que sale de estos resultados estadísticos de estudio de grupos de formación de estelares. ¿Cómo es comentario? Ok, sí, comienzo por la última, que es una pregunta muy, muy importante. El por qué esta muestra. Cuando uno trabaja en la región dispersa, en regiones que no están tan embebidas, está buscando aquella fase de la evolución del disco en donde el disco ya está finalizando la parte de acreción. Entonces, el encontrar lo que denominamos lo slow accretor, ahorita es un tópico muy caliente en formación estelar, debido a que hay programas como Ulises del Hubble, programas, inclusive pues parte de esta muestra también se ha intentado observar con el James Webb para poder discernir en más detalle, pero ya estudiando detalladamente cada una de las estrellas seleccionadas, cómo es su comportamiento en diferentes propiedades y determinar de esa forma un mejor conocimiento para ver cómo es la fase final del disco. ¿Ok? Eso por un lado. En la parte de estructuras cinemáticas, pues es un trabajo que espero que tenga un buen auge y que se tengan unos muy buenos resultados. Va más allá del AMOS, el trabajo propuesto como proyecto de doctorado para Sergio, en el cual él pues está
primero viendo la parte de simulaciones con Amuse, cómo se crean teóricamente los grupos, incluyendo toda la parte cinemática, y la idea es que se compare la evolución de esos grupos sintéticos con este tipo de observaciones y de esa forma pues inferir primero si el encontrar diferentes grupos proviene de diferentes brotes de formación estelar, por ejemplo, o son efectos que dinámicamente los separaron una vez formados. Entonces, ese tipo de respuestas se puede canalizar a través de este tipo de estudios. Pero primero, lo que hay es que, primero, seleccionar y confirmar que realmente estamos hablando de estrellas jóvenes para, bueno, evitar un poquito la parte de contaminación. La primera pregunta era, ok, campo magnético. El campo magnético de estas estrellas es mucho, es 1, 2 órdenes de magnitud mayor que el campo magnético en el Sol. Por eso es que nosotros pues estamos viendo precisamente la parte de que el material ionizado se va a través de esas columnas de acreción. La inclinación del sistema del disco afecta mucho las características observacionales, desde la distribución espectral de energía, en donde un sistema inclinado puede darme, un sistema visto completamente de canto, puede darme inclusive algo absurdo en la parte de propiedades estelares, porque lo que estamos viendo allí es una luz dispersada, y si estamos asumiendo que la luz dispersada viene directamente de la estrella, pues estamos subestimando completamente la extinción, y eso, de ahí para adelante, pues todo está mal. Entonces, estrellas, por ejemplo, vistos completamente de frente, la parte de infrarroja, exceso infrarrojo, pues es muy pequeño, entonces se puede confundir con estrellas clase 3, estrellas que no tienen disco. Y eso es la parte nada más geométrica, que uno puede decir que es la parte geométrica porque es asumiendo que el polvo está distribuido como una especie de disco. Pero en la parte magnética es aún más complicado, porque nosotros tenemos columnas de acreción. Inicialmente pensamos, o el modelo más sencillo es un modelo bipolar de columnas, básicamente 4 columnas de acreción. Pero realmente los campos magnéticos en este tipo de estrellas son muy complicados, y hay estudios con campos magnéticos completamente aleatorios, incluyendo algunas columnas de acreción que caen al ecuador. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más? Carlos. Perdón que ando ahí brincando con el micrófono por todo el auditorio. Tenía una pregunta y un comentario. La primera es en el mapa que mostraste al principio de toda la región de Orión con CO y sorry. Ese. El otro. Ahí hay unas nubes al este, de donde está ¿no? Está el Barnard Loop, y hay una nube grande al este y otra arriba, otro filamento arriba donde dice L1630, esa, y la que dice, y el filamento que dice arriba de L1630. Eso ya no está eso, ¿en dónde está? Para ser sincero, no sé exactamente cuál es el nombre de esas regiones. Lo que sí te puedo confirmar es que no están en Orión,
están a unas distancias de 800 parsecs más o menos, entre 700 y 900 parsecs, la gran mayoría de estas estrellas que vemos hacia el este. Y el otro comentario eran los diagramas estos donde separaste los colores de las estrellas. Es significativo que se vean más discos de transición en la zona norte. Bueno, me imagino que, o sea, sí entendería yo por qué deberían de verse más discos en transición en la zona norte, pero la cantidad que se observa está muy baja la estadística, pero Pues uno efectivamente, a ver, la parte norte lejana básicamente no contribuye en este gráfico porque no tiene discos, ¿ok? Entonces ahí estamos hablando de grupos estelares que tienen más o menos la misma edad, bien sea en el norte o en el sur, solamente que en el norte, al parecer, los grupos están más condensados. Entonces, al estar más condensados, pues estadísticamente se selecciona más estrellas de Tauri que en la parte norte, en donde pareciera que están más dispersos, a pesar que tienen la misma edad. Y esa es una pregunta muy buena para ser contestada con modelos sintéticos de evolución de cúmulos. Porque realmente hay dos capas, pareciera que hay dos capas de T Tauri diferenciadas con distancia, y porque realmente la parte norte se ve más dispersa que la parte sur. ¿Okay? Hola Jesús, tengo un par de preguntas. La primera es, ¿qué significan las cajitas que están en la parte de abajo del diagrama? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se hizo la clasificación a través de la distribución espectral de energía para las clases transicional y pretransicional basado en los datos que tienen en el artículo? Ok, la clasificación fue hecha básicamente con este diagrama. Ok, las tres que vemos acá fueron, fueron clasificadas como transicionales, las azules sólidas que están en el gráfico del medio. Y hay una transicional en el gráfico de la izquierda. Las cajitas representan pues diferentes estados, ¿no? El completo, el transicional son los que aparecen por debajo de la línea, en la recta esta sólida. Es una clasificación muy burda, pero se requiere realmente hacer un modelo para poder identificar si realmente son discos en transición o en pretransición, pero uno espera que caigan en esta zona. Los discos evolucionados son discos que radialmente su evolución es más homogénea, entonces es como que se vuelven más delgados y la contribución en el infrarrojo, tanto mediano como cercano, pues se ve bastante afectado y está muy por debajo de los discos completos. Están luego hacia abajo, está la parte de los discos de escombros y los discos y estrellas sin discos. Entonces, esa es básicamente y las cajitas vienen de un trabajo de Atom, bueno, Tanatibody de 2022. ¿Okay? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta en Zoom. No los estoy viendo, entonces sí. Yo tengo una pregunta. Soy Elena. ¿Qué tal, Jiren? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. De hecho, la contestaste un poco en la respuesta que le diste a Sergey, pero quería, o sea, entendí que van a hacer los estudios de poblaciones de estos cúmulos para saber por qué hay estas dos poblaciones en cada una de ellos.
Pero quería saber si tú tenías pues una explicación ahorita favorita para explicar eso, ¿no? O sea, de lo que estuvieron viendo hasta ahorita, ¿qué es lo que crees que causó esta separación? Y tengo una segunda pregunta. Ok, pues te contesto la primera. Así muy especulando muchísimo, pareciera que son dos nubes a diferentes distancias, que casualmente pues las estamos viendo en gran parte de lo que es la asociación de Orión OB1. ¿Qué tan diferentes las distancias? Las distancias, pues aquí estamos viendo que son 400 versus 360, Ya, ok. aproximadamente. Entonces sí Ya. es diferenciable. Más que todo Ujú. cuando tú haces una limpieza con, con otros datos, como los datos espectroscópicos, se separan más, como se ven en los histogramas de colores. Ya cuando uno incluye toda la parte de contaminación que existe cuando hace solamente un criterio cinemático, pues ya hay más mezcla. ¿Ok? Ok, súper. Mi segunda pregunta era con la última diapositiva donde mostraste los discos y no me quedó claro exactamente dónde, pues son obvias las mediciones que tienen, sí, la anterior, pero no entendí que era la rayita gris, ¿no? Con la sombra, más bien la rayita con la sombra gris del lado del disco. ¿Esos son modelos explícitos para los diferentes discos que ustedes tienen? Sí, disculpe por no detallar esto, pero yo sentía que ya estaba en el límite de tiempo. Entonces, básicamente aquí estamos viendo son las observaciones Gaia, las 3 bandas amarillas, las cian son las 3 de Tomás y las rojas son las bandas de Wise. La línea sólida que se ajusta más a la parte de azul es la fotósfera, un modelo de fotósfera, y la parte de gris con las líneas que están allí es lo esperado para estrellas con disco completo, y eso se derivó del trabajo de Elise Furlan hace tiempo ya con Spixel, usando el IRS, el espectrógrafo de Spixel. Entonces, Sí. básicamente representa una estadística, la mediana y cuartiles de estrellas T Tauri en Tauro. Y entonces por eso cuando no ajusta bien para los Evolved Disc es normal. Sí, sí, Ok, T Tauri estamos hablando de 1 millón de años. Por eso son discos ok, que están recién salidos de la fase sí, protoestelar. Aquí estamos hablando de 5 o 10 millones de años, entonces sí hay claro. una evolución esperada. Súper, muchas gracias. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá. Gracias a todos.